Mi trabajo se llama Metamorfosis del fantástico literario. Y digo, motivada por un hecho casual, porque el azar siempre acecha agazapado en la vida cotidiana, volví a interesarme en el estudio de la literatura fantástica que había abandonado urgida por otras motivaciones después de haberle dedicado durante años mi atención teórica y de haber escrito algún libro y varios artículos que surgieron de las lecturas y el diálogo sostenido con prestigiosos exponentes de la teoría del género y de un corpus de escritores rioplatenses, región donde el fantástico constituye una importante tradición. Y al volver a caer en la fascinación de algunos textos contemporáneos, me di cuenta de que debía revisar mis propias definiciones a partir de los procesos de transformación conceptual que sufre la literatura en general y la narrativa fantástica en particular, dada la pregnancia que han adquirido los productos audiovisuales con sus efectos especiales y las políticas de mercado que atraviesan los productos culturales. Por todo ello, acepto y agradezco la generosa invitación de los organizadores de este encuentro, en especial de Flavio García, al permitirme compartir con ustedes algunas de mis reflexiones e hipótesis de trabajo que buscan delinear provisoriamente un campo de investigación para algunas problemáticas actuales. El primer apartado, no se preocupen que son solo dos. El fantástico desde una perspectiva genérica. Propongo una vez más considerar las narrativas del insólito ficcional desde la categoría del género literario, porque si bien esta es sin duda una categoría problemática, la creo de gran fuerza heurística, toda vez que ella supone, desde mi perspectiva, la colocación de los géneros dentro de la trama discursiva que produce una cultura, sin perder de vista la especificidad de lo artístico, regulador de las condiciones de los préstamos discursivos y sus interacciones. La amplitud y pérdida de los límites de lo que consideramos literario, que en nuestros días se ha acentuado, pasa en buena medida por los intercambios, contaminaciones e hibridaciones con numerosos géneros discursivos que se alojan en los textos ficcionales, siempre receptivos y permeables a la amplia gama de los discursos sociales. Muchas variedades de los géneros canónicos se han forjado en base a estos préstamos interdiscursivos que pueden ser tanto del orden de lo formal como de lo temático, pongamos por caso la novela epistolar o la histórica. Vale también recordar que cuando hablamos de géneros literarios, lo hacemos desde alguna posición que nunca es neutral. Siempre lo hacemos desde una reja teórica que guía nuestras interpretaciones y la selección de las obras que ingresan al corpus. No entendemos el género como una categoría universal o puramente retórica, sino como una categoría sociohistórica y variable, vinculada a otros sistemas discursivos, a prácticas e instituciones no siempre literarias. Aunque parezca paradoja, los discursos sociales atraviesan y al mismo tiempo construyen los géneros. Por eso, más que del género literario como una entidad estable, convendría hablar de la genericidad como mutación incesante que va transformando los límites y la noción misma de literatura. Y es bien interesante pensar en la multiplicidad de factores que alientan los cambios en la vida de los géneros, desde las obras de los escritores que lo asedian con su propio estilo, hasta las políticas culturales, traducciones, concursos, publicaciones e incluso ciertas condiciones históricas que se dan como posibilidad de aparición y de transformaciones. Basta observar cómo en mi país, Argentina, han proliferado los thrillers a partir de la remoción de los hechos terribles de la dictadura cívico-militar. Es que la misma etimología del núcleo semántico del término género
que ha migrado de la biología a la literatura, indica algo condicionado a ser de cierta manera, a ser reproducido o engendrado como principio dinámico que alimenta una sucesión, marcas de evolución o de permanencia. Metafóricamente, el término vuelve a aproximar la cultura y la naturaleza. Por eso los géneros tienen memoria en la feliz expresión de Bakhtin y al mismo tiempo son pasibles de incontables metamorfosis que van marcando los avatares de su evolución histórica. Sobre estas metamorfosis del fantástico, viejas y nuevas, es sobre lo que hoy quisiera discurrir. Si aceptamos entonces la hipótesis enunciada de que los géneros literarios son unidades de anclaje que permiten una organización artísticamente productiva del proceso vivo de intercambio discursivo bajo el estímulo de ciertas condiciones culturales, podemos preguntarnos ahora por las narrativas de lo que para esta convocatoria se propone como lo insólito ficcional. No obstante, insólito alude a lo extraño, raro, etimológicamente desacostumbrado. El profesor Reis se refirió muy bien esta mañana a esta cuestión, que responde a la percepción de lo que un lector empírico admite como natural, lógico o conocido según su sistema de creencias, pero no necesariamente a lo que el texto plantea como tal, puesto que cada relato crea sus propias condiciones de legibilidad. No ingresaré en esta discusión que ha sido ampliamente desarrollada por el grupo de pesquisa de esta convocatoria en diferentes oportunidades, larga lista que ustedes deben ya conocer de los autores, y prefiero por tanto seguir utilizando el término fantástico o fantasy, tan ligado a la noción de fantasía, a la del mago y a la del fantasma, sin desconocer que el género siempre prevé sus estrategias según un lector que modeliza y que quizá pueda no responder al lector empírico que reaccionará frente al efecto perturbador según variables imposibles de prever en su totalidad. Según creo recordar, hoy en la última pregunta que se le hizo al profesor Reis estaba implícita esta situación. El hombre ha buscado, a través de las ficciones fantásticas, capturar alguna forma de verdad alternativa, aunque sea efímera, puesto que no le resultan satisfactorias las construcciones admitidas sobre la legalidad que rige lo real, que siempre es cultural e histórica. Y también esto incluye la pregunta sobre la legalidad de su propia humanidad, las fronteras entre lo humano y lo no humano. E imaginando respuestas, ficciona mundos posibles, desenvuelve narrativas que por insólitas o absurdas que parezcan, son variaciones del mundo conocido, mundos parásitos o pequeños mundos, al decir de Humberto Eco. Mundos imaginarios, conjeturales, que son propiamente fantásticos porque exhiben la forma más simple y pura de la ilegalidad, que es despreocuparse por el valor de verdad o de correspondencia que pueda hallar entre lo que encuentra y lo que conoce, desafiando el simulacro representacional de la mímesis y explorando otras posibilidades transgresoras, entre ellas las del lenguaje, que es un signo y como tal no guarda simetría con las cosas. El fantasy es el género que más desenmascara la ilusión representadora de lo real por el lenguaje, porque el lenguaje crea otros peligros, como dice con sutileza Rosalba Campra, a quien cito, y a fin de cuentas, Alina Reyes muere de palabras. Frustrar las expectativas del lector, desafiar su comodidad, proponerle diferentes modos enigmáticos de ampliar o sustituir los automatismos de lo real y las fronteras del yo, es el primer modo de metamorfosis, el más antiguo, el más sabio, que funda el fantasy narrativo. Y a la manera de las abducciones de Peirce,
no puede extender la hipótesis más allá de la potencia del caso singular. Y este punto de partida cardinal, que es la metamorfosis de la realidad tanto externa como interna al sujeto por vía de la experiencia de lo imaginario, se constituye en Occidente como género de la cultura letrada en el siglo XVIII, cuestión que Cesarani también ilustra y que es coincidente con la constitución de la novela moderna en diferentes variedades formales y temáticas: la novela de educación, la filosófica, la sentimental, la histórica. Una de las matrices novelescas más fecundas es la del fantástico, cuya evolución alcanza un enorme desarrollo con las vanguardias artísticas, al menos en lo que atañe a las literaturas rioplatenses, que son las que conozco mejor y en las que usualmente me apoyo para pensar estos problemas. Por su desarrollo narrativo en la cultura letrada, es que vuelvo a insistir en que me parece conveniente discernir entre lo fantástico como fenómeno cultural, con creencias que sobreviven paralelamente en diferentes espacios del imaginario colectivo, y el fantástico como estrategia narrativa intencional que consiste en imaginar mundos que son enigmáticos porque proponen seres y acontecimientos que expanden las fronteras de lo conocido, si bien mantienen, según creo, una fuerte impronta antropológica en sus modos de interrogación. El fantástico, por su carácter antimimético, guardaría así una oposición al realismo en la serie literaria, si bien hoy ya no hablo de oposición sin más, sino que adhiero a la propuesta de Marcelo Cohen, que sigue en algún punto la inspiración de Prigogine y prefiere pensar en mundos creativos que denomina de lo real incierto, alejados de las repeticiones en serie de la industria cultural. Es posible que en esta dirección haya que pensar hoy la realidad en otros términos, puesto que, como señala Ludmer, la realidad de lo cotidiano es, la cito, una realidad producida y construida por los medios, las tecnologías y las ciencias. Es una realidad que no quiere ser representada porque ya es pura representación, un tejido de palabras e imágenes de diferentes velocidades, grados y densidades, interiores, exteriores a un sujeto, que incluye el acontecimiento, pero también lo virtual, lo potencial, lo mágico y lo fantasmático. Y aunque no compartimos los géneros que estudia Ludmer, compartimos su idea de que hoy lo que está en disputa es la autonomía de la ficción frente a la expansión de los universos virtuales. Es cierto también que nuevas condiciones de producción y circulación del libro han desarrollado nuevas formas de leer y que es posible admitir, a la luz de nuevas narrativas, que el fantástico ha vuelto a ejercitar algunas mutaciones en sincronía con las desregulaciones sufridas por el arte contemporáneo, y entre ellas están las fricciones y traspasamientos genéricos influenciados por lenguajes audiovisuales. El cine, la televisión, etcétera, los videogames han sabido hacer buen uso de toda la espectacularidad que siempre ha tenido el escenario del fantástico, imponiendo sus imaginarios. Razonable es entonces suponer que el fantástico literario acusa el impacto de más de una variable en su transformación. Los géneros se modifican casi siempre de varias maneras. La más clásica es por estilización e intensificación de la matriz genérica, que busca nuevos procedimientos y recursos dentro de las convenciones tradicionales, pero lo hacen también, como en la actualidad, por hibridación, tramando cruces, préstamos e interferencias con otros formatos genéricos, o por travestismo de su régimen serio, paródico, irónico o absurdo. Es evidente que estamos asistiendo a una nueva mutación del género fantástico que, como hipótesis de trabajo, definiría como un hipergénero a partir de la mezcla y desarrollo de una matriz originaria donde siempre han estado proliferando diferentes vertientes, pues el maravilloso
se ha inclinado ya sea hacia el feérico, más lúdico y racional, o hacia el gótico, que puede ser demoníaco, pero también ha imaginado un experimento científico del tipo de Frankenstein. El caso de Lugones, un escritor argentino, en la tradición del fantástico rioplatense, es ejemplar. Si pensamos en Las fuerzas extrañas de 1906, donde se conjugan el mito y la protociencia, leídas desde un presente que le permitía intervenir en los debates de su tiempo y ofrecer un recorte ideológico del mundo. Y cabe también recordar el artículo La llegada de las hadas, que escribió en 1922 Conan Doyle, sobre las fotos de las hadas de Cottingley y sus modos de clasificación y evolución. Me pregunto, ¿está volviendo el género a la memoria del magma de su origen? Digo entonces hipergénero en el sentido de un género de gran amplitud temática y semántica desde sus comienzos, que hoy mezcla y atraviesa sus variantes, generadas la mayoría en una antigua matriz narrativa de carácter antropológico, como ya he dicho y como Borges enfatizara tantas veces. Dice, la literatura comienza por el fantástico y no por el realismo. Ahí tenemos entonces todos los mitos, etc. Y es que la semántica del fantástico, en sus variaciones y metamorfosis incesantes, conserva la fuerza de las grandes preguntas por las incalculables formas y dimensiones desconocidas de la manifestación de la experiencia de la realidad natural y sobrenatural, así como por las formas de la alteridad humana y su emergencia como metamorfosis del yo. Quisiera insistir sobre la tensión que supone la aparición de una alteridad natural, sobrenatural o artificial, el descentramiento identitario que va a su encuentro y las formas del extrañamiento, del rechazo o su aceptación. Siempre hay algo de la aventura de Ulises en cualquier texto fantástico. Y el encuentro con el otro siempre hace emerger la configuración de la propia subjetividad como resultado de la época y de la cultura en que se inscribe. Quiero aclarar que no estoy hablando, pese a su gran aporte, de la alteridad cultural que Víctor Bravo lee desde Foucault, ni de la que lee Jackson desde Lacan, sino más bien desde una impronta bastiniana, la intersubjetividad que se construye de modo abierto, dinámico y dialógico, mediante el lenguaje de la heteroglosia social y participa en la lucha por el sentido de la identidad humana. Es una operación cognoscitiva, ficcional, que la narrativa fantástica enfatiza de modo singular al preguntarse ¿quién es? ¿Y qué puede ese extraño que no es como yo? ¿Y qué hay de mi yo en ese otro? Creo encontrar en el fantástico un magma genérico que tematiza la aparición de alteridades redentoras, malignas, lúdicas o amenazantes, situadas en cronotopías diferentes, aunque si bien entre una espada mágica y una arma tecnológica sofisticada, o entre un sujeto dotado de superpoderes innatos y un cyborg, los efectos pueden ser semejantes a los fines de la trama, los discursos de la cultura con los que dialogan y construyen sentido son muy diferentes. No obstante, pienso que las variedades del fantasy siempre convocan discursivamente la presencia de un otro fantasmal, tanto del otro consciente o inconsciente que hay en el humano, en sus miedos, fantasías y sueños, como la posibilidad de seres de otros mundos gobernados por fuerzas benéficas o maléficas, otras identidades, otras formas de la vida humana, infra o sobrehumana, y otras formas biológicas que siempre interpelan las metamorfosis del mundo conocido, de las formas del yo y de la alteridad. ¿Quién de nosotros no puede convertirse metafóricamente en zombi, fantasma, vampiro o mutante?
¿Quién no puede caer imprevistamente en la dimensión que le permita pasar al otro lado del espejo? ¿Quién no puede descubrir un día su doble en un príncipe encantado o en un axolot? ¿Cómo imaginar la invasión de Buenos Aires por los helios? Y nada más fantástico que el nuevo orden y el nuevo sujeto que surge de las palabras y no de la legalidad empírica, que permite sospechar o conjeturar, para decirlo borgianamente, que la realidad es enigmática e incalculable y que puede ser abominable o consoladora, pero nunca unidimensional. La aparición de la alteridad, lo no humano en diferentes grados, lleva por consecuencia la pregunta por la identidad del humano, especialmente en lo que atañe al cuerpo y a la sexualidad, y sobre todo la pregunta sobre el poder, las formas del poder que imagina el hombre. Cabe también señalar que las grandes direcciones del fantasy han obedecido a diferentes estrategias de verosímil, básicas e inversas. Una consiste en convertir lo real en fantástico, proponiendo el conflicto entre dos órdenes de legalidad, y la otra, convertir lo extraordinario en real, naturalizando sin conflicto una legalidad desconocida. Y si bien las concepciones más difundidas han privilegiado la definición del fantástico como choque problemático de legalidades, propongo ampliar este rasgo constructivo desde la semántica de la aparición de la alteridad y distinguir entonces grandes formas de su puesta en escena, como son la ominosa, la maravillosa y la especulativa, con sus variantes y denominaciones más conocidas: gótico, feérico, ciencia ficción. Todas las direcciones mencionadas reconocen ilustres antecedentes y épocas de mayor esplendor, allí donde querramos buscarlos. Grandes creadores que transforman el género, o bien repeticiones en serie que alimentan la industria del entretenimiento, si bien también esas fronteras se han debilitado. Las vertientes del género, sus cruces e hibridaciones temáticas, lo han convertido en un hipergénero de gran desarrollo cultural que ya no admite fácilmente la reducción a un único tipo de estrategia ni a un efecto puramente emocional. La construcción del verosímil apela también a diferentes recursos que pasan indudablemente por el punto de vista y la sintaxis narrativa, pero también por el tiempo-espacio cronotopizado, esencial para montar el escenario de la fábula, y además, me gustaría señalarlo, por la incorporación de formatos genéricos aleatorios como novela de educación, aventuras, sentimental, thriller o relatos de viajes. Y de la mezcla de todos estos componentes estructurales que hemos referido sintéticamente, surgen metamorfosis genéricas del fantasy literario contemporáneo, favorecidas por ciertas condiciones culturales, algunas de las cuales cobran notoriedad especialmente si son llevadas al cine, donde atraen por los efectos visuales que en la literatura tienen otro estatuto. Nada más monstruoso que estas metamorfosis, mezclas de componentes e hibridaciones genéricas que hacen a la proliferación contemporánea de la matriz del fantástico en montajes discursivos muy diferentes, desdibujando las fronteras y las clasificaciones que concebían a la literatura y a los géneros, incluso a los lenguajes narrativos, como esferas dotadas de autonomía absoluta. Por eso, y porque hoy no se puede pensar el arte por fuera de las reglas del mercado, ya no se trata, o no solo, de una cuestión de estética, sino de política en el desarrollo de los géneros. Política en la medida en que pienso que el orden de los géneros siempre guarda cierta relación refractiva con el orden de lo social y sostiene una dimensión ideológica. Por tanto, intentaré, si tengo tiempo, no sé, ustedes dirán, desarrollar brevemente algunas líneas de pensamiento teórico y crítico que me permitan ampliar la perspectiva semiótica de las grandes vertientes del fantasy
y leer su sentido de modo muy simplificado, en algunas interpretaciones heurísticamente interesantes, especialmente en relación a la emergencia de la alteridad, que es mi hipótesis de trabajo más sostenida. Entonces, veamos el último punto, variantes del fantástico en interpretaciones. El gótico literario es el modo emblemático del ingreso del fantástico en la cultura letrada y en proceso de secularización entre 1760 y 1820 aproximadamente, apoyado en Occidente por el modelo de la Ilustración. Así denominado porque utiliza una ambientación medieval y representa formas de barbarie, sentará las bases para algunas características del romanticismo posterior. En buena medida, lo que consideramos las formas primitivas de aparición de la alteridad se encuentran en estos orígenes, proyectadas como lo irracional o lo demoníaco del yo y de la cultura, pero acompañadas de explicaciones racionales y tranquilizantes y que de paso eludían la censura, o resueltas en el binomio civilización-barbarie que en la práctica política ha condenado a tantos pueblos al exterminio. Esas oposiciones forman parte del mundo posible del fantástico en muchas de sus versiones hasta la actualidad, así como las sostenidas entre real y real, sobrenatural, natural, moral y inmoral, en definitiva el bien y el mal. Precisamente estas oposiciones matriciales hacen posible pensar al gótico en el desarrollo futuro de sus posibilidades, que pueden llegar tanto al cyborg a partir de Frankenstein como a la mente criminal. Pues como dice Giardinelli, hay una línea de descendencia natural que va de la novela negra gótica al relato negro contemporáneo iniciado por Hammett y en el que Poe marca un nexo imprescindible. Pero lo más original y moderno es que el gótico se caracteriza por ser una literatura que podríamos denominar del mal como presencia de un otro sobrenatural alojado en el cuerpo, que permiten formas solapadas del erotismo y la sexualidad que Todorov supo clasificar como temas del tú y que expresan la relación del hombre con su deseo sexual. La violencia sobre los cuerpos, sueños y pesadillas escatológicas encubren o disimulan formas profundas de represión y quizá por eso la mujer, alteridad vulnerable y peligrosa, siempre, tiene un papel preponderante en estos relatos. Como observa Irizabala, las pasiones socialmente condenadas, el incesto, el matricidio, el parricidio, apuntan a una psiquis mutilada en forma opuesta y simultánea a lo que muestra en ese entonces la novela sentimental y lacrimógena. Es el reino del noche y de los seres que no reconocen su propia imagen en los espejos, si es que el espejo marca la construcción del yo. Manifestaciones tortuosas y recónditas vinculadas directamente con los sueños y con la estética del espacio gótico, configurada como cripta, mazmorra, túnel, laberinto. La emergencia de la otredad se asocia siempre al cuerpo y a la sangre, elementos simbólicos de los límites y la muerte y las posibilidades de su transformación en seres fronterizos como los fantasmas, vampiros, zombies y monstruos, tal vez modos negativos de resurrección. No mencionaremos las obras canónicas del siglo XVIII y XIX que llegan a Frankenstein y al tardío Drácula, pero sí las transformaciones que en el siglo XX llegan de la mano de Lovecraft, quien marca un hito en las metamorfosis transgenéricas, articulando lo sobrenatural del gótico con la ficción científica y el mito renovado acerca de dioses extraterrestres, alienígenas que se alimentan de humanos, como en historias macabras o los mitos de Chulo. Lovecraft me recuerda otra vez al argentino Lugones, que por la misma época se encontraba en la encrucijada entre el antiguo conocimiento esotérico en conflicto con la ciencia y la imposibilidad de la mente humana para organizar ese conocimiento como una totalidad, sin que aceche la locura. Y también, lamentablemente, Lovecraft me recuerda a Lugones en el racismo,
que asocia intelecto, razón y civilización a la etnia blanca en oposición a lo negro y mestizo como barbarie y peligro. A pesar de esas peligrosas y desdichadas posiciones, Lovecraft ha legado un libro publicado en 1924, El horror sobrenatural en la literatura, etc., y que da cuenta de la historia del gótico inglés y europeo, la enorme figura de Poe y los grandes autores de la tradición anglosajona hasta la modernidad. Desarrolla su teoría del miedo como sentimiento primitivo ligado a la historia de la humanidad y propone su versión de lo que llama terror cósmico en base a la figura de lo espectralmente macabro. Su influencia persiste en escritores como Stephen King, etc. No voy a hacer todo el inventario. Julia Kristeva lee el horror, cuestión central de la estética del gótico, en clave psicoanalítica, si bien lo extiende a las formas del arte moderno. El sujeto moderno y postmoderno reconoce que hay otro que se instaló en lugar de mi yo, pero es otro anterior a mi existencia y que por eso me domina y me posee. Es otro cuerpo, el del padre o la madre, por ejemplo, y yo trato de abyectarlo. Las sociedades primitivas separaron lo abyecto como territorio de la animalidad con su componente de sexo y crimen, y de allí que sigue siendo la amenaza del incesto, del narcisismo y autoerotismo como interdicciones sociales. Lo abyecto es perverso en su intención de desviar la ley religiosa, jurídica y moral. Es perverso también, dice Kristeva, el dictador, el genocida, el que trafica con los cuerpos, el artista que se vende, porque todo esto corrompe la ley y origina el mal social. La literatura contemporánea, sigue diciendo Kristeva, utiliza la fascinación de la perversión y al mismo tiempo toma distancia, y por eso muestra la dicotomía del perverso confundiendo los límites, lo puro y lo impuro, lo interdicto y el pecado, lo moral y lo inmoral. Toda la gran literatura moderna se recorta sobre estas coordenadas. Ahora, si el gótico es la cara ominosa del cumplimiento de la ley, podemos pensar que el maravilloso busca su lado luminoso o espiritualizado. Si en un caso la emergencia del otro es brutal y amenazadora para el yo, en el maravilloso la malignidad está bajo control. Presente desde muy antiguo en la literatura oral, el pensamiento mágico y mito poético permite la emergencia y convivencia de los humanos con seres por lo general benignos y asexuados, como hadas, gnomos, elfos, vinculados especialmente a las fuerzas de la naturaleza, aunque también algunos amenazantes como brujas, ogros y dragones, sin contar con animales y objetos encantados. Pueden cumplir u obstaculizar los deseos humanos y sin duda no podemos olvidar el estudio que Proust les dedicara, mostrando la cuidadosa organización de la fábula. Conocido generalmente como cuentos de hadas, en una cronotopía intemporal y ubicua caracterizada por el érase una vez, genera un mundo con leyes propias y rituales mágicos, mundo al que se puede invocar o al que se puede caer en cualquier momento, y como dice críticamente Jackson, dejan al hombre fuera del tiempo, fuera de la historia y de la mortalidad. Hacen su ingreso en la cultura pedagógica de la Ilustración alemana a partir de la recopilación de los hermanos Grimm a principios del siglo XIX, que hoy han vuelto a la circulación masiva, todos lo hemos visto, con un nuevo giro que mezcla aventura policial y sobrenatural en una serie de TV, los Grimm. Y como una de las facetas de la aceptación cultural de estas fábulas ha estado vinculada a los niños en función de lo lúdico y de cierto afán moralizante y pedagógico no exento de crueldad, es interesante recordar la preocupación que mostrará Walter Benjamin por los libros alemanes de cuentos para niños, dentro de su conocida pasión coleccionista. Benjamin trata de descubrir a través de estas antiguas fantasías desprovistas de gramática el modo en que se alían las imágenes y los juegos de palabras, y al hacerlo propone cierto recorte de lo maravilloso
que es luminoso en oposición al mundo oscuro de la saga. Es que para Benjamin, el mundo mágico de los niños tiene un potencial utópico y, si se quiere, revolucionario, expropiado por el proyecto pedagógico de la burguesía. No sé qué pensaría Benjamin hoy de la serialidad y la reproductibilidad técnica que ha adquirido la imaginería maravillosa, pero no está de más considerarla en relación con algunos productos literarios de difusión masiva como Harry Potter, El joven aprendiz de mago o las crónicas de Narnia, mundo de fantasía situado alrededor de la Tierra. En la cultura moralista victoriana, los fantasy tuvieron gran desarrollo y Carroll es el paradigma. Jackson señala su entropía semiótica sin sentido producido por la alteración del sistema de referencia entre la cosa y la lengua, cuando las cosas se escabullen de las palabras y cuando un signo puede significar cualquier cosa. Ello trae aparejado la pérdida de la identidad y de la diferencia del yo y del otro, salvo por el nombre propio. Interesante también es considerar el ensayo teórico sobre los cuentos maravillosos de Tolkien, autor que hoy ha alcanzado gran popularidad con El Señor de los Anillos, su llegada al cine, y que caracteriza el cuento de hadas como auténtico arte narrativo, lo cito, fabulación en su estadio primario más puro, que hace uso de la magia, pero una magia particular que proviene del lenguaje de una gramática mítica y no del uso laborioso técnico de la magia. Es un lenguaje mítico de hechizo o encantamiento, que es lo más extraordinario, pero también el más difícil de suscitar, porque requiere, dice Tolkien, una destreza élfica, porque encierra formas originarias de creación que muestran, como en la mente del niño, las bellezas y los terrores del mundo, etc. Jackson critica intensamente esta vertiente literaria y sus parientes modernos, como los psicomitos de Ursula Le Guin, por considerar que, a diferencia de Shelley, Kafka, Stoker o Stevenson, que interrogan sobre la construcción bestial del ego y el orden cultural, hay en estas obras una promesa de redención cósmica y una añoranza por el pasado unida a ciertos valores morales eternos. Un vástago de la hibridación del fantasy, atravesado por lo maravilloso, ha producido en nuestros tiempos el florecimiento de sagas conocidas como fantasy épico, con su mezcla de aventura, mitología, magia y apelación a lo sagrado. Una geografía ucrónica y la epopeya de una comunidad permiten el desarrollo de numerosos episodios donde lo más importante es el secreto y la interpretación de las señales, la memoria de un pueblo y la misión del héroe, que señala crípticamente un relato iniciático y en donde también, como acontece en la conocida Juego de Tronos, hay una mezcla con el gótico y reminiscencias de la Europa medieval. Y en esta apretada síntesis de direcciones y variantes, me preguntaba si la ciencia ficción puede considerarse un desprendimiento del género, dado el realismo descriptivo de su verosímil, pese a los antecedentes que podemos encontrar en el Frankenstein del gótico o en algunas formas de las utopías. Pienso que en la línea de Wells encontramos el comienzo de una ficción de alternativa al mundo real que coloca al hombre en situación de conocimiento, pero no ya en lo individual, como experiencia de la conciencia subjetiva, sino como especie frente al otro, un alien cósmico. Se trata de imaginar el futuro de configuraciones identitarias proyectadas según ciertas hipótesis científicas, de modo apocalíptico o no, según se piense en la construcción del sujeto humano con el impacto de los avances tecnológicos. Un género tan popular, que tiene tantos seguidores y ha desarrollado numerosas estrategias de producción y difusión, me exime de mayores comentarios. Rescataré sintéticamente ciertas posiciones ideológicas que me parecen interesantes en cuanto a los caracteres y función sociopolítica del género como expresión de un yo colectivo y de una conciencia cósmica. Darko Subin
coloca la ciencia ficción como resultado de la economía posfordista y la define, cito, como un género literario cuyas condiciones necesarias y suficientes son la presencia y la interacción del extrañamiento y la cognición, y cuyo recurso formal más importante es un marco imaginativo distinto del ambiente empírico del autor. Por extrañamiento y cognición entiende el recurso inventivo por el cual se instala la emergencia de un mundo cuyas propiedades y seres son absolutamente diferentes del conocido, otro observador, otro cronotopo einsteiniano, lo cual constituye el motor de la originalidad de cada obra que obligará al lector a efectuar una reorganización del conocimiento, pues el nuevo mundo no tiene referente. En esta línea de interpretación posmarxista de la posmodernidad, el género es reivindicado políticamente por Fredric Jameson en las arqueologías del futuro, desde un origen que sitúa en las utopías que rompen las proyecciones del futuro pensadas desde el sistema capitalista. ¿Cuál será, se pregunta Jameson, el lugar del sujeto humano en un sistema social planetario? Y esto que intenta preguntarse y responder plantea un nuevo espacio mental a partir de la reconstrucción arqueológica de algunos vestigios del inconsciente colectivo que encuentra en los textos de ciencia ficción. La ciencia ficción, dirá Daniel Lin, que es un crítico y escritor de mi país, joven, en lo que atañe a la creación de monstruos, pero mientras el gótico, la ciencia ficción suele tomar algunas formas del gótico, dice Lin, pero mientras el gótico instala sus monstruos en el campo simbólico de la muerte, la ciencia ficción lo hace en el de la vida, tanto natural como artificial. Cyborgs, androides, replicantes, robots. Lo cito, se trata de otros tiempos y otros mundos, se trata sobre todo de otras formas de constitución de subjetividades, fin de cita, especialmente en los modos de conexión del hombre con la máquina, que puede ser leída como deshumanización que afecta la sexualidad y la paternidad, pero también que prepara para nuevos modelos identitarios pensados tal vez en las viejas utopías feministas o de la causa gay. Desde la invención del cyborg, y pensemos en el manifiesto cyborg de Donna Haraway, el cuerpo sexuado ya no es la medida de toda la sexualidad relacional humana y ha sido desestabilizado con grandes consecuencias políticas. Yo creo que estoy medio en hora. No sé, me queda una página, ¿puede ser? Bueno. Y para cerrar el recorrido, quisiera compartir con ustedes una variante compleja del fantástico con el que mantengo una larga y apasionada fidelidad y que a falta de mejor nombre llamaría metafísico, al que he estudiado intensamente en algunas obras de escritores rioplatenses del siglo XX, Borges, Bioy, Anderson Inver, Cortázar, Onetti, Silvino Campo, Felisberto Hernández e incluso el inefable Macedonio Fernández. Pero dado que las grandes figuras de Kafka y de Borges lo han explorado, no quiero dejarlo pasar por alto, incluso a riesgo que es una tradición que podemos hoy hallar renovada en algunas obras de argentinos contemporáneos como Gustavo Nielsen o Marcelo Cohen o el uruguayo Mario Lebrero. Es un fantasy de situaciones problemáticas, secretas o misteriosas que parecen estar latentes, esperando que un motivo en apariencia azaroso o fortuito le permita desarrollar un hecho inesperado o inexplicable. Y ese hecho propone otra versión simbólico-metafísica del mundo conocido, un modo solipsista de pensar las causalidades, el problema del tiempo, el destino, el azar o la muerte, y su figura central es la metamorfosis del orden cotidiano. Instala la sospecha, las semejanzas y analogías que causan perturbación y no resuelven el enigma,
porque obedecen a la lógica de una ley desconocida e inalcanzable que incorpora las recónditas y fantásticas arquitecturas de la trama urdidas por el lenguaje. Borges, figura paradigmática de este fantasy rioplatense y a la vez universal, elabora la intuición de un orden maravilloso y secreto que regiría el universo y la vida humana, postulando una versión de la realidad que sea eficaz artísticamente, una paradójica imaginación rigurosa. Abominando de la causalidad determinista o psicológica, cada detalle será inicio, anuncio o revelación de las mágicas causalidades que dirigen el destino humano, y cada palabra abre posibilidades de un orden lúcido y secreto en que el otro es el doble del yo en simetrías históricamente interminables. Notablemente, el artificio demiúrgico opera con el rigor de una ley científica, sin apelar al milagro ni a la experiencia sobrenatural, sino un orden que responde, dirá Borges, a la primitiva claridad de la magia, pensando, lo cito, que la magia es la coronación o pesadilla de lo causal y no su contradicción. Fin de la cita. Magia que el arte descubre o inventa, dándole forma en una maquinaria lingüística de admirable perfección. Estos pasajes imperceptibles, en donde el yo es otro, pero es el mismo, es explorado de diferentes maneras, más próximo al gótico en Cortázar y Ocampo, más vinculado a mitos con apariencia de invenciones científicas en Bioy, a los sueños e intuiciones en Onetti, a la percepción entrópica y lírica en Anderson Millen. Una de las explicaciones más conocidas de este fantasy ha sido la noción de un Heimlich freudiano, y otra explicación menos difundida, pero para mí muy esclarecedora, es la de Sartre, quien no titubea en 1947 en denominarlo el último estado de la literatura fantástica, apelando al análisis de un texto de Blanchot y a su semejanza con los de Kafka. Y hasta aquí llego, en esta exploración de las metamorfosis del fantástico. Proféticamente, Borges había dicho: el mundo será clon, en su famoso cuento. Hoy estamos viviendo en algunas dimensiones de un mundo cuya realidad se torna más fantástica cada día, y el ciberespacio se abre a una exploración incalculable. Cabe al hombre reinventar el tiempo de su historia y, parafraseando a Benjamin, adueñarse del fantasma tal y como relumbra en el instante de un peligro. Eso es todo, muchas gracias. Nós cumprimentamos a professora Fantaran pela belíssima conferência e extremamente provocadora, que ela nos traz aqui, entre tantas questões, por exemplo, os problemas do gênero na atualidade, como pensarmos então esse gênero que deve estar relacionado não apenas à questão semântica, mas também à estética do gênero, né? E diversas outras questões que nos provocam uma reflexão sobre o fantástico na atualidade. Nós passaremos então a palavra à professora Ana Cristina Santos, como debatedora, que apresentará um texto em contraponto à conferência da professora Fantaran. Bem, dizer que eu vou apresentar um texto em contraponto à professora Fantaran seria, da minha parte, muita prepotência. Sim, o máximo que eu farei será tecer alguns comentários suscitados após a leitura do gigante texto da professora. Devo reconhecer a honra e o desafio dessa tarefa, que não é a das mais fáceis possíveis.
Já que a professora, de maneira magistral, ela revisa algumas definições da literatura fantástica e delineia, ainda que provisoriamente, um campo de investigação para alguns problemas conceituais que o gênero oferece na atualidade. Quero chamar a atenção, primeiramente, para o título da palestra, para a palavra metamorfose. Sim? A palavra nos remete a uma transformação, a uma mudança importante na forma e na estrutura do corpo, a passagem de um estado para outro. Porém, essa transformação não é abrupta ou momentânea. A metamorfose nos leva a pensar em um estado de mudança lenta e gradual, na qual o objeto a ser transformado quase não percebe a metamorfose nos leva a pensar em um estado de mudança lenta, gradual, na qual o objeto a ser transformado quase não percebe as modificações até transformar-se por completo no outro. Esse me pareceu o propósito do texto da autora, percorrer alguns caminhos importantes indicados pelos componentes culturais do fantástico para revelar, sob uma perspectiva cultural contemporânea, ancorada nas questões da alteridade, as metamorfoses sofridas pelas grandes vertentes do fantástico literário, o gótico maravilhoso, a ficção científica e o fantástico metafísico. O primeiro caminho percorrido é o que diz respeito à noção da categoria gênero literário. A discussão sobre o termo está presente nas principais teorias do fantástico. Porém, para explicar as transformações geradas dentro do termo na contemporaneidade, a professora Arã precisa nos explicar as inter-relações entre os termos gênero textual e gênero literário, uma vez que eles se intercruzam na compreensão da metamorfose sofrida e que origina, segundo ela, um novo corpo, que seria o hipergênero. Sim? Eu vou saltar algumas partes para poder ter espaço para debate. Arã assevera também que não devemos caracterizar o texto como pertencente a esse ou aquele gênero literário, sem antes considerarmos as condições históricas e socioculturais nas quais ele foi produzido. E na época contemporânea, essas condições se modificam. Sob esse prisma, o termo gênero literário caracteriza-se como um evento textual altamente maleável, dinâmico e plástico. No período em que vivemos, denominado de pós-modernidade, podemos afirmar que essa característica acentua-se ainda mais, pois os limites entre um gênero e outro se rompem, ampliando a caracterização genérica. Não precisamos pensar muito para que a gente note que desde o início do século, mais ou menos de década de 40 do século passado, Borges e Cortázar, para continuar nesse universo rioplatense em que a professora nos coloca, são considerados pós-modernos avant la lettre, porque nos brindam com o fantástico em textos híbridos que se recusam a serem classificados dentro de um gênero literário específico. A que gênero podemos atribuir desde 1936, quando é a data de publicação, o livro História da Eternidade, de Borges. Então, a metamorfose sofrida pelo gênero impossibilita a concepção, pelo termo gênero, impossibilita a concepção do gênero literário como uma categoria estável. Sendo assim, a autora nos apresenta outro termo, que é a genericidade. Esse termo, essa noção, deve ser entendida como uma mutação incessante, que dilui e transforma os limites e a própria noção de literatura. A noção introduzida por Arã permite verificar as inúmeras transformações sofridas pela categoria gênero literário e, consequentemente, discutir sobre as transformações ocorridas também no interior da literatura fantástica. Pergunto-me se, ao propor o termo genericidade, a autora não questiona, tal qual a literatura fantástica, o status quo estabelecido.
Explico. Desde a antiguidade clássica, utilizamos o termo gênero literário para representar determinadas categorias de textos que, na época contemporânea, já sofreram transformações. Ao propor outra nomenclatura, a autora rompe com esse padrão estabelecido. Se considerarmos que o termo genericidade inclui as metamorfoses da matriz genérica, que busca novos procedimentos e recursos dentro das convenções tradicionais, tais como os entrecruzamentos e a hibridação, compreendemos o novo conceito apresentado pela autora para definir o gênero fantástico, o hipergênero. Pela ideia que representa, o conceito pode ser associado à definição de macrogênero de Carlos Reis, em um texto de 2001, que considera o fantástico como uma macroestrutura sistêmica integradora das diversas formas genéricas que funcionam em oposição ao sistema real naturalista. O produto dessa metamorfose, ou seja, a noção de hipergênero, me parece acertada. O termo aborda o fantástico como uma estrutura macro, na qual uma série de gêneros ou subgêneros está abrigada sobre ele. Com essa definição, a autora solucionou o problema conceitual gerado pelo uso de uma mesma nomenclatura gênero fantástico para agrupar diversos outros gêneros e, como solução, classificá-los como menos importantes ao denominá-los de subgêneros. Com o termo hipergênero, é possível agrupar o fantástico e suas diversas formas genéricas sem recorrer a esses juízos valorativos. Contudo, o uso do termo provoca algumas indagações. São elas: a definição apresentada de hipergênero para o fantástico não acarreta o uso do termo com a mesma função classificatória que o termo insólito. As duas definições não abrangeriam la mezcla y el desarrollo de una matriz originaria donde siempre han estado proliferando diferentes vertentes. O que diferenciaria o termo hipergênero do termo insólito como elementos que englobam as diversas metamorfoses, sim, do gênero fantástico? O segundo caminho, então, o primeiro caminho é o caminho do gênero. O segundo caminho, que conduz às metamorfoses do fantástico contemporâneo, do qual nos falará, é a mudança do paradigma sobre o estatuto do real e o momento pós-moderno, no qual estamos inseridos. Essa discussão também é feita de maneira detalhada por David Rowald em um artigo de 2009 intitulado Lo Fantástico como Desestabilização de lo Real, Elementos para uma Definição. Essa mudança é o elemento crucial, em minha opinião, para as metamorfoses do fantástico literário, já que se questiona um dos elementos básicos para a inserção do acontecimento fantástico, o real. Citando a Borges, podemos afirmar que não há classificação do universo que não seja arbitrária e conjectural e que a razão é muito simples, porque não sabemos que coisa é o universo. Então, há alguma possibilidade de um homem representar a realidade, uma vez que qualquer tentativa de explicação da realidade é tão ficcional quanto a própria literatura? Essa ideia pós-moderna contamina as narrativas fantásticas contemporâneas que questionam os instrumentos códigos utilizados para interpretar e representar o real e, como consequência, questionam também a ordem cultural estabelecida. O terceiro caminho para a metamorfose do gênero diz respeito à alteridade do fantástico na época contemporânea, pois ele encuentra con el otro sempre hace medir la configuração da própria subjetividade como o resultado da época e da cultura em que se inscreve. Desse modo, se na época e na cultura pós-moderna questionam-se o estatuto do real e a ordem cultural, consequentemente, não mudarão as formas de representar essa autoridade? Então, como nos afirma Aran, não há nada mais fantástico na época contemporânea que a nova ordem e o novo sujeito que surge das palavras e da imagem. A questão da alteridade para Aran é o núcleo para a compreensão das metamorfoses sofridas pelo fantástico, porque conduz ao questionamento identitário. Nas diversas produções do fantástico contemporâneo, tanto textuais quanto audiovisuais,
proliferam a aparição do não-humano em suas diferentes formas. Os ciborgues, vampiros, lobisomens, os zumbis, os monstros e os alienígenas. Essas aparições geram um questionamento sobre o humano, especialmente em relação ao corpo, à sexualidade e ao poder. A busca identitária caracteriza-se na época pós-moderna, característica da época pós-moderna, torna-se no fantástico contemporâneo uma das características mais marcantes do gênero, igualando-se em importância ao principal traço constitutivo do fantástico, o conflito entre as duas ordens, a do real e a do impossível. Como Aran considera prioritária a questão da alteridade no fantástico, então nada mais lógico que amplie o traço construtivo do gênero, de modo a abranger a questão da identidade nessa questão. Propõe uma definição do fantástico a partir não só do conflito entre as duas legalidades, mas também do significado da aparição da alteridade, e assim distinguir as diversas formas pelas quais essas alteridades aparecem nas variantes e denominações mais conhecidas: o gótico literário, o maravilhoso, a ficção científica e o fantástico metafísica. Essa última, um termo alcunhado pela autora para agrupar as obras do fantástico rio-platense. Com essa proposta, em estreita relação com os contextos da época em que estamos inseridos, a pós-modernidade e seus questionamentos sobre os estatutos de gênero, realidade e identidade, a autora ressignifica o fantástico, deslocando sua problemática também para as questões identitárias, tão caras ao sujeito pós-moderno. Com esse procedimento, une os caminhos teóricos que vinha percorrendo sobre gênero, realidade e identidade, para amalgamá-los na concepção de uma definição teórica do fantástico que contemple também as questões identitárias, a fim de explicar as metamorfoses sofridas pelas grandes vertentes do fantástico literário. Estudar o fantástico sob esse prisma parece-me acertado, uma vez que as metamorfoses sofridas no gênero encontram-se, em sua maioria, relacionadas à outridade. Nas 4 metamorfoses explicitadas por Aran, gostaria de deter-me no gótico literário e no fantástico metafísico. No gótico, porque essa foi a variante que mais se atualizou e mais se presentifica em nosso cotidiano, invadindo diariamente nossas casas através das diversas séries televisivas que reeditam as figuras do lobisomem, como a série Teen Wolf, a do vampiro, as séries True Blood, The Vampire Diaries, Being Human, e dos monstros, como as séries Lost Girl, Green, The Beauty and the Beast e uma série de outras, a ponto de essas criaturas, segundo Roas, serem naturalizadas ou banalizadas em nossa cultura. Diante dessa avalanche de produções, não é absurdo afirmar que a novela gótica do século XVIII não morreu, ela simplesmente transformou-se. A fascinação pelo gótico no mundo contemporâneo é um fato inegável. Segundo Santos Verdeiro Pérez, essa fascinação retirou o gênero dos lugares marginais a que estavam designados como ficção popular ou excentricidade literária e devolveu-lhes um lugar prioritário nos estudos do fantástico. A própria inclusão do tema na discussão que agora fazemos é uma prova dessa revalorização do gênero. Voltando ao gótico literário e à profusão de criaturas oriundas dessa vertente do fantástico da contemporaneidade, cabe nos perguntar o que há nessas obras e séries televisivas cujos temas tão conhecidos e tão repetitivos resultam tão sedutores para o público de agora. Arriscamos 2 respostas. A primeira encontramos no próprio texto de Aran. Segundo sua fala, é no gótico que se encontram as formas primitivas de aparição da alteridade, projetadas como o irracional e o demoníaco do eu e da cultura. Uma alteridade que pode estar numa criatura exterior ou na criatura que cada ser humano leva dentro de si, como já explorado em O Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis, e muitas outras obras. Essa última forma de alteridade
O duplo que cada ser carrega dentro de si permite formas disfarçadas de erotismo e sexualidade, pois, como nos lembrará, a emergência da utilidade no gótico se associa sempre ao corpo e ao sangue. O erotismo e a sexualidade presentes no gênero são, em nossa opinião, as formas mais exploradas pelo gótico contemporâneo e que contribuíram para a revitalização do gênero. Esses dois elementos estão presentes na maioria das séries que citamos antes, em algumas, inclusive, de maneira bem explícita, como podemos observar ao lermos a sinopse da série The Lost Girl. Cito: acompanha a sedutora Bo, que é a personagem, uma jovem adulta que subitamente descobre ser uma súcuba, sim, que é uma espécie diferente da humana, a alteridade interna da personagem, que se alimenta da energia sexual dos seres humanos. Dessa forma, a alteridade no gótico seria uma estratégia para violar as regras sociais. O outro, interno ou externo, escapa do controle social que rege as leis do bem e do mal, do certo e do errado, do próprio e do impróprio, e provoca o temor da desintegração social. Contudo, somente esse outro possibilita o autoconhecimento. A outra resposta para a sedução do gótico na atualidade relaciona-se à questão da alteridade. É a possibilidade que o outro tem de evadir-se do mundo racional e ultrapassar os limites e fronteiras, tanto as físicas quanto as sociais e ideológicas. O gótico nos brinda com um mundo para além da nossa realidade material, de liberdade que se sustenta no limite entre a vida e a morte e na possibilidade de uma eternidade. Não são eternos os vampiros e os lobisomens? E de transformação da vida, ainda que essa transformação seja a morte. A poeta e ensaísta argentina Maria Negroni, em um artigo no jornal El Clarín, intitulado La poesía y la literatura gótica son antídotos contra el autoritarismo, corrobora com essa ideia. Para ela, a literatura gótica se centra mais na rebelião que na ordem. Mostra-nos que é um enorme território fora da luz, e esse da razão, e esse é basicamente o território do desejo. O desejo de eternidade, da liberdade de aventura, sem as amarras sociais e o dedo piedoso dos costumes nos apontando o caminho correto. É por esse caminho, muitas vezes considerado hediondo, que segue o outro, na busca do prazer que a realidade não lhe permite. Porém, se no gótico literário tradicional o outro monstruoso é destruído para o restabelecimento da ordem social, nas metamorfoses atuais do gênero, a ordem é perturbada, mas nunca restabelecida. Como seria possível estabelecer a ordem em um mundo de onde só temos algumas coordenadas e do qual não sabemos qual é a ordem considerada certa, já que qualquer uma pode ser a ordem? A segunda variante que nos interessa abordar é a do literário metafísico. Entendemos que a terminologia empregada por Arã ainda é pouco usada no ambiente acadêmico, no nosso ambiente acadêmico, principalmente quando vamos estudar as literaturas fantásticas dos autores rio-bratenses. Essa nomenclatura me parece acertada para caracterizar a produção do fantástico literário, cuja especificidade se apoia no terreno da metafísica. O fantástico metafísico emparelha-se à teoria pós-moderna em relação à negação da realidade, pois critica a possibilidade de qualquer certeza do que é real e do que é absolutamente irreal. Esse fantástico é produzido pelos escritores rio-bratenses desde a década de 30 do século passado e, por isso, muitos desses autores são conhecidos hoje em dia como pós-modernos avant la lettre. Muitos deles são bem conhecidos em nosso país, como Bioy Casares, Oneto, Cortázar, Borges, Silvino Campo e outros que, iniciando sua produção no final do século XX e início do século XXI, são, em sua grande maioria, desconhecidos, como é o caso de Marcelo Coelho,
que só há um texto dele agora numa antologia que foi publicada, de, se não me engano, 25 outros contos ou outros ensaios que fazem uma coletânea dos escritores argentinos, de contos de escritores argentinos contemporâneos. Contudo, é importante ressaltar que o fantástico metafísico não se limita apenas a essa área do continente americano. Inclusive porque esse fantástico, produzido por Borges e Cortázar, influenciou diversos autores na América Latina e fora dela. Eles foram os mestres, principalmente Borges, para toda uma produção fantástica posterior. Em Cuba, apenas para citar um desses países, há narrativas cujo fantástico literário, por influência borgiana, podem ser classificados como fantástico metafísico, como as narrativas de Esther Díaz de Arinho, Orlando Sánchez Mejías e Mirta Dianes. O núcleo do fantástico metafísico é a metamorfose da ordem cotidiana, tal qual o pós-moderno. Tempo, espaço e subjetividade são diluídos dentro de uma fragmentação e indeterminação em que se transformou a realidade externa. Tudo se duplica e se confunde. A realidade, a ficção, o imaginário, o sonhado, o possível e o impossível. Nesse universo, a alteridade converteu-se em um conceito móvel e fluido. Por meio da figura do outro, mostra, como faz o momento pós-moderno, que o eu não existe de maneira única. Ele pode desdobrar-se e confundir-se com a própria realidade em que está imerso. Por tal motivo, a busca da identidade no fantástico metafísico também se apresenta por meio da noção do eu desdobrado, isso é, do duplo. Borges foi um dos autores que mais utilizou esse conceito advindo dessa metamorfose da ordem cotidiana. O tema do duplo está presente em vários contos seus, como La Muerte de la Brújula, El Sur, La Otra Muerte, e um dos mais famosos que é Borges Idiot. É também o título de um livro publicado em 64, chamado El Realismo. Os duplos no fantástico metafísico, assim como no gótico, são formas de autoconhecimento. Na figura do outro, encontra-se a si mesmo. A aproximação do fantástico metafísico às ideias da pós-modernidade acarretou a continuação do tema no fantástico literário e suas metamorfoses. A realidade agora é a da era tecnológica, em que mundos reais e virtuais se fundem. Termino minha intervenção ressaltando a importância do conceito de hipergênero e da inserção da alteridade como característica inerente à definição do termo fantástico e a disseminação da nomenclatura fantástico-metafísico para os estudos do fantástico em nosso continente, em nosso país, mas principalmente em nosso GT. E após a leitura do texto de Aran, pergunto-me, parodiando o título do texto de Negroni, não seriam as metamorfoses do fantástico literário um antídoto contra as incertezas que invadem o homem na época pós-moderna? Seriam essas transformações uma maneira de um homem encontrar-se com o seu outro para libertar-se das amarras que a realidade lhe impõe? Perguntas que deixo para a reflexão de cada um de nós. Como vimos, né, nós cumprimentamos a professora Ana Cristina Santos pelos pontos que ela destacou aqui na conferência da professora Pamparan, e ela levanta, né, assim, uma outra perspectiva, que é essa mesma de provocar, né, algumas questões abordadas pela professora Pamparan. E nós abrimos então, né, nós temos alguns minutinhos antes do nosso intervalo, que está marcado para as 16 horas, nós abrimos então para algumas questões da plateia. Não vou perguntar não, eu só quero o microfone para ser muito perguntar. Está funcionando. Yo quería hacer una aclaración. Gracias, profesora, porque ha sacado muy bien algunas cuestiones importantes, o por lo menos
que yo quería resaltar en este momento acerca de lo que es esta literatura al hombre contemporáneo le puede ofrecer como proceso de reflexión. Pero quería aclarar, para no parecer descortés, que en el trabajo más extenso que yo mandé inicialmente, lo he tenido que reducir para adecuarme al tiempo, porque inicialmente no había comprendido cuál era la consigna de este encuentro, y entonces hice un trabajo creyendo que iba a ocupar yo mucho más tiempo en este momento. Pero allí, entre las cosas que menciono, entre las cosas que menciono es, por un lado, el acercamiento de mi propuesta de lectura hipergénero a lo poquísimo que conozco del trabajo del profesor Reis, que en realidad solamente lo conocí su idea de macrogénero a través de un trabajo de batalla de María Cristina, o sea, reflexión sobre el trabajo original al que no tuve acceso porque no está en PDF y yo no lo podía conseguir. No conozco exactamente cuál es el alcance del término del profesor Reis, solo que me da la impresión, puedo estar equivocada, de que él trabaja más una idea sistémica, es decir, de el género como un sistema orgánico con subgéneros, me parece. En cambio, la mía es una idea más sociohistórica y más diacrónica, me parece. Eso por una parte. Y por otra parte también lo cito varias veces a quien hoy lamentablemente querría haber vuelto a ver, que es mi amigo David Roas, pero que no va a poder venir, porque también con él hemos intercambiado algunas opiniones acerca de lo real y lo virtual, en el sentido de que la virtualidad instalaría una nueva dimensión, una interfase, si se cabe el término, para evitar lo que yo trato de evitar siempre, oposiciones absolutas, ¿sí? Y también quiero aclarar que lo que él comentaba con otra gran amiga y querida coterránea, que es Rosalba Cámpara, que a mí me cuesta mucho poner nombres, denominaciones, porque me parece que la denominación cierra demasiado un concepto y ya lo encasilla y le quita un poco de flexibilidad, cuando en realidad la denominación para mí no es más que una interrogación. Es decir, a través del modo como llamo a algo, porque no tenemos más remedio que ponerle un nombre, estoy interrogando ese mismo objeto que está siempre en construcción. De ahí que esta idea de genericidad a la que aludo es para mí bastante interesante, porque en verdad más que de género yo estoy hablando de la genericidad, es decir, de la posibilidad que tienen plásticamente, discursivamente los géneros de ir mutando y transformándose. Lo que ocurre que ya no es por casualidad que elijo el término metamorfosis, ya que esta es una de las figuras preferidas del género, digamos. Y entonces yo lo llevo también al campo de la transformación de la genericidad del género, valga la broma,
para pensar de algún modo cómo hoy el género está mostrando a través de sus metamorfosis una pérdida de los límites de lo que en otro momento podían ser vertientes más o menos autónomas que habían ido cobrando desarrollo de cuerpo propio, ¿sí? Por eso me pregunto, pero con mi hipótesis de trabajo, si el género, que para mí tiene una matriz originaria en donde hay un magma de mezclas, está volviendo precisamente a este cauce. Esto un poco como para responder a algunas cuestiones que planteó la profesora. Así que no sé si hay alguna pregunta, yo encantada de escucharla. Yo sé que estamos sobre la hora del café y eso es sagrado. Um minuto que a professora Suzana Reis vai fazer uma intervenção. Passa, professora, que isso? Café, perfecto. Muy breve. Me pareció interesantísima la introducción del concepto, también es una denominación y entendí perfecto hacia dónde va tu propuesta, de alteridad. Lo diferente, lo otro, lo desconocido. Lo que echo de menos hasta ahora en el simposio es que no se introduzca la dimensión de emociones y afectos, que creo yo que en definitiva es lo más real de lo real, si es que queremos seguir hablando de lo real, ¿cierto? Por eso es que a mí no me atemoriza, no me impresiona tanto este cuestionamiento de la noción de lo real a través de la existencia de una supuesta realidad virtual de la que todos participamos. Creo que para que tenga sentido, para que siga teniendo sentido toda esta discusión, para hablar de géneros, macrogéneros, subgéneros o lo que sea, dentro de eso que llamamos fantástico, tenemos que rescatar la dimensión de lo real, no en el sentido lacaniano, no lo inarticulado, lo no simbolizable, no, lo real. Lo real es el cuerpo, lo real es el miedo, lo real es el espanto frente a lo que no conozco, el ancestral temor humano a lo desconocido, la ancestral resistencia humana al cambio, porque no sabemos lo que viene con el cambio. Entonces creo que tu planteo, que me parece excelente, es decir, de introducir en lugar de mundos, en competencia, en concurrencia, sencillamente la alteridad, pero yo le añadiría como amenaza. Si no hay un atisbo de amenaza, creo que no tiene sentido nada de lo que estamos tratando de discutir, de categorizar. Es decir, la amenaza de lo otro, de lo desconocido, y lo real en el sentido de el cuerpo enfermo, la muerte. Creo que todo eso debe ser reintroducido. Claro. Sí, gracias, Susana. En realidad, valga la redundancia, en verdad, a ver, yo siempre el demonio de la clasificación, como dijo alguna vez Rosalba en un trabajo, me gustaría distinguir la realidad de lo real, porque la realidad es todo esto y es lo que me impulsa por ahí que ustedes hoy son mi alteridad amenazante, ¿sí?
Pero lo real es una construcción histórica y social que viene de la ciencia, que viene de diferentes campos del discurso. Cada época, incluso diferentes zonas de la cultura, tienen concepto de real. Quiero decir con esto, siempre elaboramos modelos de lo real a partir de lo que es la materialidad de lo real, que es la realidad que nos circunda. Entonces, en ese aspecto yo comprendo y acepto, y lo voy a pensar, porque no me atrevo ahora a asegurarlo, pero no creo que siempre lo otro sea amenazante. Es decir, muchas veces creo que lo otro es una interpelación al yo, porque pienso un poco a la manera de Bakhtin, siempre en este vínculo intersubjetivo, en donde, como dice él, la pregunta es: ¿quién soy yo para el otro? ¿Quién es el otro para mí? Y por lo tanto, en esa interacción, yo construyo en esa diferencia mi propia identidad. Tal vez porque hoy, me parece, y sobre todo en las grandes ciudades, el otro se ha vuelto muy amenazante, ¿no? Y a mí me parece que tendríamos que recuperar un poco la idea de una otredad no amenazante, y creo que en algunos textos del fantasy, por lo menos algunos que yo conozco, y especialmente en algunas formas de ficción especulativa, se está dando esta situación, ¿no? Por eso mencionaba la causa gay y todo lo demás, en donde estas nuevas posibilidades de otras formas de sexualidades que no son realmente en oposición, sino que son terceridades que aparecen, que son nuevas formas identitarias, que no son necesariamente amenazantes. Pero lo voy a pensar, no lo sé. Tampoco coincido con la concepción del cyborg como representante de la vida en oposición a la muerte. El cyborg tiene la muerte encima también. Son las dos cosas. Es decir, lo no humano, la no vida humana. Es que eso, como humanos podemos pensar la no vida humana. sí, es que me parece que ahí hay una hibridación, porque es un elemento bio con un elemento que es, digamos, cibernético. Entonces, me parece que en esta fusión habría como una metáfora de las posibilidades que tenemos los humanos de pensarnos con, digamos, partes de nuestro cuerpo que ya no sean biológicos. Y no lo veo preocupante, al contrario, lo veo esperanzador. No lo sé. De todas maneras, sí me parece interesante pensar a partir del manifiesto Cyborg nuevas formas de sexualidad. En definitiva, lo que yo estoy tratando de buscar es terminar con las oposiciones binarias absolutas. Real y real, alma-cuerpo, bien y mal, etc. Porque creo que estamos como asistiendo al desenvolvimiento, y que el fantasy es el que lo recupera fuertemente, de nuevas dimensiones
no pensadas como términos opositivos. Y creo que esto forma parte de las preguntas que están desde siempre en el fantasy, que son siempre antropológicas. Pero no sé, yo lo único que traigo acá son inquietudes, hipótesis de trabajo, tal vez no me alcance la vida para pensarlas a todas, pero bueno, acá se desparraman para que empiecen a crecer en otros lugares por ahí, y sean fecundas y se produzcan otras cosas mucho más allá de lo que uno en este momento puede alcanzar a pensar. No se olviden que yo soy de una generación para nada cibernética. A nossa discussão poderia certamente se estender por muito mais tempo, no entanto, por causa do nosso programa muito apertado, né, professor Flávio, nós encerraremos aqui essa mesa de conferências, porque logo mais às 16h15 nós já temos a sessão de uma outra sessão de comunicações. A vocês todos, muito obrigada, e muito obrigada por ser comparando a continuação. Já que atrasamos um pouquinho, vamos pular 15 minutos, vamos compensar. Eu queria chamar a atenção, e eu esqueci de falar de manhã, vamos amanhã apertar o horário do lançamento de livros, até porque houve alguns imprevistos internos, e fazer uma conferência especial com a senhora Carlinda Nunes, nossa professora da casa, em homenagem a alguém que perdemos há tão pouco tempo e que não podemos deixar passar neste evento, que é Gabriel Garcia Marques. Então amanhã, neste auditório, às 14h30, haverá uma conferência especial em homenagem a Garcia Marques. Os cartazes estão espalhados. Eu espero contar com vocês. 15 minutinhos para o café, depois a gente começa o simpósio e à noite temos a conferência, que deve atrasar também 15 minutinhos no início. É a última mesa de hoje, tá bom, gente? Obrigado.